La humildad es poner a los demás en un punto mayor que yo para yo servirles. La humildad es servir a otros. La humildad primeramente es obedecer al Señor, pero la humildad también es no ser arrogante ni soberbio, no mirar a los demás por encima del hombro. ¿Quién me está entendiendo lo que es la humildad? ¿Cuántos han conocido gente humilde? ¿Cuántos han conocido gente arrogante y soberbia, pedante, que no caben en una puerta? Nadie les puede ni hablar. Yo tenía un profesor de derecho que uno no le podía hablar. Y no es en broma, no se le podía hablar. Y una vez un amigo, él pensó, bueno, él no se deja hablar de los demás, pero yo soy un alumno muy preferido por él. Y nunca olvido esa escena. Este amigo mío, que se acercó y le dijo, profesor Lafón, él se llama Pedro Lafón, obviamente. Profesor Lafón, profe, profe, lo que pasa es, cállese. Mira que se calle. Y se fue. Yo nunca olvidé eso. Yo nunca he conocido a una persona que no se le puede hablar, y sí existen. Existen. Yo me quedé así mirando el tema y digo, uy, era verdad, el tipo no se deja hablar. La humildad nos permite que nos hablen, pero la humildad reconoce a los demás. ¿Por qué hablo de la humildad en este punto? Porque toda la iglesia era consciente de cómo Dios usaba a Pedro. Y la iglesia no dijo, no importa, si Pedro se va, Dios levantará al hermano Kiko. No, ellos dijeron, nosotros no somos usados por Dios como Dios usa a Pedro. Ni siquiera Juan era igual de usado que Pedro. ¿Y por qué? Ni idea. Entonces la humildad me ayuda a aceptar cuánto Dios me usa a mí y cuánto Dios usa al hermano. Pero la arrogancia y la soberbia me lleva a creerme que yo soy tan usado como los demás. ¿Quién me entendió? Oh, Dios es Dios, a mí qué me importa. Pues no, en la iglesia cada miembro tiene una función y es Dios quien escoge cómo usa a cada quien y cómo lo pone a cada quien. Eso es Dios. La humildad es aceptar lo que Dios hace y como Dios lo hace. Si la iglesia de Jerusalén no hubiese sido humilde, no oran por Pedro como oraron. Ellos dijeron, no podemos perder a otro pastor de nuestra iglesia, no lo podemos perder, no podemos. Y se pusieron a orar y a clamar. Ahora miremos lo que pasó. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro, ¿cómo estaba? Durmiendo, porque era el hombre que confiaba en ¿quién? En Dios. Estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. ¿Pedro estaba orando para ser librado? Pedro estaba durmiendo, porque él dijo, bueno, si me llegó la hora de irme, ¿cómo estaba Pedro? ¿Dispuesto a irse con el Señor o no? Pero ¿a quién le hacía falta Pedro? A la iglesia. ¿Y la iglesia lo reconoció o se puso en super espiritualidad? No, nadie es indispensable en la obra de Dios. No, hermanos, cada persona es valiosa para el Señor. Amén. Cada hombre, cada mujer aquí es valiosa. Dice, y de todo
bueno, perdón, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de ¿quién? De Juan, el que tenía por sobrenombre como Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos, ese es el escritor, donde muchos estaban como reunidos orando. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Estaba toda la iglesia? No, pero ¿habían cuántos? Y Juan Marcos dijo, no podemos dejar matar a Pedro, vamos a hacer vigilia, vamos a hacer oración, hasta que Dios nos conteste y Dios va a hacer un milagro con Pedro. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Sí ven la actitud de ellos? ¿Cuándo es la noche de oración aquí en esta iglesia? ¿Y cuántos vienen el martes a orar? ¿Muchos? Pocos. Siga leyendo. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Dice, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ojo con esto, mira esto. ¿Ustedes creen que esta gente tenía verdaderamente fe o estaban haciendo oración como dudosos? ¿Tenían fe o no tenían fe? ¿Sí tenían fe? Ella no, ella fue y avisó. Aquí no dice nada de Herodes, pero miremos lo que dicen los demás. Dice, y ellos, ¿quiénes? Los que estaban adentro orando, le dijeron, ¡estás loca! O sea, que oraban y creían. Oraban y no creían, estaban dudosos. Bueno, Dios, suelta a Pedro, Padre, manda a tu ángel, haz algo extraordinario. Luego llega la muchacha y dice, muchachos, Pedro está en la puerta. Y los otros dicen, no interrumpa la oración que estamos orando por Pedro, hombre, para que Dios lo suelte. Shh. Hay gente que ora por el enfermo y no cree que Dios lo va a sanar. Llega y hace así, sánate. Y dice, ¿será que sí? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Así somos los seres humanos. Pero mire, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que si usted cumple el requisito de orar, usted puede recibir más de lo que cree, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, que recibimos más de lo que queremos o pensamos. Porque si Dios se atuviera a la fe nuestra, nadie recibiría nada. Pero Él dijo, dijeron los apóstoles, Señor, es que tenemos un problema en la vida. Díganme, muchachos, no tenemos fe, aumentenos, la tenemos como muy chiquita. ¿Qué dijo Jesús? Necesitan fe como un grano de mostaza, eso es una cosita así de chiquitita. Dios no te pide una super fe, pero el solo hecho de orar a Dios ya está mostrando fe. ¿Quién me está entendiendo? El solo hecho de haberte levantado hoy y venir a la iglesia muestra fe. Algo estás buscando y con eso Dios te está agradando. Dios está diciendo que está buscando a mí. ¿Quién me está entendiendo? Porque Dios ve. Dios oye el corazón. ¿Está bien? Si usted trae una aflicción muy grande hoy, Dios sabe lo que le está pasando a usted. ¿Lo sabía? Y por eso le puso a alguien en el camino que le dijeron, vaya a la iglesia y escuche las palabras de Dios a través del pastor Toñito. Porque esa persona es como un ángel que Dios le puso para que usted hoy encuentre la sanidad de su corazón y la respuesta a su dolor. Así como un día yo la encontré porque otro me invitó a una iglesia y ahí estaba Jesús esperándome. ¿Es así? ¿Es así? ¿Te das cuenta? Dios hizo el milagro con gente que tenía poquita fe, pero ¿qué hacían? Oraban. ¿Quién me está entendiendo el mensaje de Dios? Lo que le está diciendo a la iglesia el Señor es, no importa cuánta fe tienes, iglesia, pero sí importa que estás orando muy poquito. Eso sí es un problema. Ten poquita fe, pero ora mucho. ¿No es eso lo que estamos viendo aquí? La muchacha le dice, muchachos, el milagro. Oiga, vean los muertos resucitar, los paralíticos caminar. Y no fueron capaces de creer porque esto es otra dimensión de milagro. ¿Qué hizo aquí Dios? Hizo invisible a Pedro, cegó a todo el mundo y salió de una cárcel con todo el mundo rodeándolo y nadie lo vio. ¿Cómo es el milagro?
una dimensión grande. ¿Cierto que sí? Entonces ellos siempre que Dios nos quiere crear otra dimensión de milagros, pasamos por momentos durísimos, para que en medio de lo duro veamos un milagro mayor de lo que habíamos visto antes. ¿Ven? Pero el secreto de todos los milagros es la oración. Si no hay oración, no hay milagro. Así tengas una fe chiquita, pero ora, tiene una cotorra, sé canzón. A Dios le gusta que seamos canzones con Él. Amén. ¿Qué dice aquí? Versículo 15, y ellos le dijeron, ¿estás cómo? Loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea que sí creían, ¿verdad? Era una iglesia de fe, pero poderosa. Oiga, ¿se parece esta iglesia a la iglesia moderna? ¿No les parece? Claro, no en el amor, pero en la fe está igualita. Porque tenemos problemas de fe graves. Pero más que problemas de fe, tenemos problemas de oración muy graves. ¿Quién me está entendiendo? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren victoria en sus problemas? Pero victoria, una victoria de esa que usted diga, Dios obró. Se ve que fue un milagro. ¿Quién quiere victoria total? ¿Parcial? Total. En todo. 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 ¿Usted me entiende todo? ¿Victoria en? Todo. ¿Quiere victoria en todo? Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál? ¿Quiénes? Ok. Orar mucho. Ahorita voy a hablar un poquito de la oración, ahorita estoy hablando de la humildad. Entonces la humildad reconoce la necesidad que tenemos de orar y la importancia de los hermanos en la iglesia. Entonces hoy yo quiero que tú reconozcas algo. Ojo, la importancia de los que Dios ha puesto aquí en el ministerio. Desde vos, 3 personas, 3 hermanas. Mi hermana Rocío, ¿verdad? Póngase bien. Les presento a mi hermana Rocío. Hola, saludó, muy bien. Mira, si no es que la vieron, pero me saludó. Pues dicen, mi hermana María Paula. Póngase bien. Hola. Bien. Ella es la encargada de ministrar a las mujeres y ella es la persona que yo debo encargar cuando salgo de viaje o lo que Dios me ponga a hacer. Ella es la encargada del ministerio de evangelismo. Las dos son intercesoras. Póngase de pie, Dianita. Dianita está encargada de la librería de todos los asuntos de mandar a las sociedades bíblicas cartas para que nos den material evangelístico y todo eso. Y también es una intercesora. Siéntese, Dianita. No dijo hola, claro. Ay, hola, se me olvidó. No, pues está, tranquilo. El punto es este. Ellas 3 son columnas de nuestra congregación. Pastor, pero no tenga pelos. Así es, ¿verdad? Yo como pastor también necesito la oración de quién? Todos. Yo necesito que todos ustedes estén orando por mí. ¿Y por quién más? Por mi familia, por mi papá y mi mamá. ¿Ustedes a quién creen que en esta iglesia, a quién es el personaje que más ganas le tiene el diablo? Porque hay una ley espiritual. Diga conmigo, ley espiritual. La ley espiritual dice, herirán al pastor y las ovejas serán. Es una ley. Entonces Satanás enfoca su vida y dice, yo tengo que bajarme a quién? Al pastor Antonio. Pero para poder bajarme al pastor Antonio, le voy a disparar a quiénes? A las mujeres de oración, como mi mamá, que es la principal columna de mi ministerio. La que más ora por mí es ella. Y yo le digo con conocimiento de causa, porque yo sé quién es ella orando. Ella cuando arranca a orar, hermano, agárrese duro, prepárese, tenga un poquito debajo de la colita, porque viene mínimo una hora de oración. Hay otra gente que ora 15 minutos, de que no oran más. Ella se mete la hora, y yo cuando entro a orar con ellos, eso vea, Dios nos ayuda. Pero entonces el diablo, ¿qué hace? Me le dispara a ella. ¿Para qué? Para bajarla, para entristecerla, para desanimarla, ¿para que qué? Para que deje de orar por quién. ¿Y por quiénes?
¿Y eso afecta a la iglesia? Claro. Porque la oración es una cobertura. ¿Cuántos saben lo que es una cobertura? Es como cuando usted se pone un impermeable, ¿verdad? La lluvia cae, el aguacero está bravo, pero usted ¿cómo está? Sequito. Pero ¿qué pasa si me quitan el impermeable? ¡Ay! Ya ando corriendo buscando dónde meterse, ¿sí o no? Es lo mismo. Esta iglesia, ustedes, el éxito de sus familias, las victorias que Dios les da, en gran medida depende de la oración de su pastor y de las intercesoras. Pero no nos podemos conformar con que las intercesoras y el pastor oran, porque uno sabe cómo Dios lo escucha. A mí me pasa, yo lo oigo. Ayer me pidieron oración por 2 personas, me puso a orar. Bueno, y el resultado, Dios me dijo, me mostró el amor por un varón muy grande y por una muchacha que ella tiene un dolor en el corazón muy grande. Dios me lo mostró, me lo habló, y yo le pedí a Dios, tráelos para que te conozcan. Entonces yo sé que Dios me oye, es mi labor, soy pastor consagrado al 100% para Dios, yo no vivo para nada más. Y mi oración yo sé que llega al cielo y te ayuda cuando tú me pides oración. Yo he visto los milagros, los he visto. Entonces tú tienes que reconocer eso. Eso no está mal, es humildad. Reconocer a quién Dios usa mucho, a quién usa más o menos y a quién usa poquito, porque hay dimensiones de relación con Dios. Hay gente que se mete mucho con Dios y tiene una relación con Dios como profunda. Hay otros que ni siquiera escuchan la voz de Dios. Hay otros que escuchan voces de Dios y a veces escuchan la voz del diablo y se confunden. Yo lo he visto como pastor y yo le digo a la persona, has tenido una falsa revelación, has tenido un mal discernimiento. No, pastor, Dios me habló, yo estoy seguro. Yo le digo, no, tú no estás seguro, estás mal. La persona, hay unos que dicen, pastor, ayúdenme, ore por mí. Hay otros que dicen, pues vamos a ver. Bueno, yo llevo 10 años viendo. Y en 10 años, ese siempre, vamos a ver, termina como termina. Entonces mira cómo funciona. Cuando tú tienes un problema, tú llamas a quién? A tu pastor, ¿verdad? Y tu pastor ora por ti y Dios te da la respuesta. Sí. ¿Te ha dado victorias? Sí. Grandes, sí. Sanidades, sí. Amén. La gloria es para el Señor. Pero ¿qué está pasando de su oración para mí? Porque en asuntos de oración usted tiene que entender que Dios a usted también lo oye. Y que si usted vive en humildad, reconociendo que yo soy un hombre que Dios ha usado mucho para su vida, en su crecimiento espiritual y en todas las demás áreas, entonces cúbrame con su oración. Y pídale a Dios que no me deje tocar de Satanás. Porque el diablo es astuto y quiere rodearme, quiere ponerme zancadillas y ponerme falsos hermanos y meterme en problemas. Ahorita acabo de tener un problema recientemente por el defecto de otras personas. Me veo yo involucrado en problemas, hermanos. Cosas que yo no he hecho y me veo luego yo en un problema. ¿Quién me entendió? Pero si usted no ora por su pastor para que Dios lo guarde, para que Dios le dé revelación, para que Dios le dé poder, para que Dios le dé unción más grande de sanidad, de lo que sea, pues Dios no me lo va a dar. ¿Quién me está entendiendo? Pero cuando entendemos que hay un pastor y que esa persona está al frente de la iglesia y que así como es usado, así es atacado, entonces usted va a arrodillarse y va a orar por mí 10 y 15 minutos y 20 minutos al día y va a dejar tiempo para orar por mí, como lo hace la iglesia de Jerusalén. Y si yo estoy en la cárcel más profunda y en el problema más amargo, yo le aseguro que la oración de ustedes me saca de ahí. ¿Cuántos tienen esa fe? ¿Tienen esa fe? Amén. Entonces vemos que la relación en la iglesia es una relación de unidad y de amor. ¿Qué pasó? Una mujer, escúcheme bien, este punto es súper importante. Dígale al que tiene al lado, usted tiene que hacerse necesario. Le voy a explicar, ¿verdad? Más que necesario, usted tiene que hacerse una persona que si usted llega a faltar en la iglesia, los demás lo extrañan. ¿Quién me entendió? Porque hay gente que viene a la iglesia y uno lo extraña por su ausencia, pero no por su utilidad. ¿Quién me entendió? Hay gente que es muy útil. ¿Quién me entiende eso? ¿Cuántos aquí han sido jefes? ¿Sí han sido jefes? Y uno nota que hay gente que uno dice, sí, se me va a sacar la empresa. ¿Quién me entendió?
Así tienes que ser tú en el cristianismo. Una persona tan servicial, tan llena de amor, tan llena de la gloria de Dios, de tanta oración, que si tú faltas en la iglesia, todos los demás digan, oiga, ¿y dónde está el hermano tal? ¿Por qué? No, es que el chocolate no se ha hecho, y tal cosa no está hecha, y tal otra falta, y miren, las sillas están sucias y no están ordenadas. ¿Quién hacía todo esto? El hermano fulano de tal. Entonces, ¿hace falta o no hace falta? ¿Si es bíblico o no? ¿Usted sabía que la gente así recibe grandes milagros de Dios? ¿No sabe? Le voy a poner el ejemplo de cómo era un Pedro de usado, pero ¿por qué era Pedro tan usado? Resulta que él va viajando, va pasando por un pueblo, y en ese pueblo se enteran los hermanos de que venía el hermano Pedro. Entonces dice, no, viene el hermano Pedro, y justo se había muerto una mujer de la iglesia que se llamaba Dorcas o Tabita, ese era su nombre. Tabita se había ¿qué? Pero resulta que Tabita era la modista de la iglesia. ¿Quién me entendió? O sea que la que hacía los vestidos de todos los hermanos de la iglesia, ¿quién era? Tabita. Entonces se murió Tabita y todos se pusieron a qué? A llorar, ahora que nos va a hacer la ropa. Llorar. ¿Les parece muy bobo? ¿Les parece profundo? ¿Cómo les parece? ¿Ah? Lo que pasa es que en esta época nosotros decimos, ay, pues si se muere Tabita, voy aquí o voy allá. No había más, ella era la única que hacía eso. Ella era la única que lo hacía, perfecto. Y que les hacía ropa a los hermanos, ¿cómo? ¿A la moda o como ellas se querían vestir? Es que los cristianos de antes se vestían como los cristianos se vestían. ¿Quién me entendió? No con la moda. O sea, los cristianos de antes no andaban, ¡ay! ¿Viste la última moda, ese último jean? El jean descarado, luego el jean descarado y luego el jean redescarado. Aquí. Se llama, no dejes nada a la imaginación. Los cristianos de antes no eran como los de ahora. No, esos son los de antes. Tenían hasta su propio modista y ella era la que les hacía la ropita a todos. Entonces todo el mundo que hacía falta ese hermano, no, se murió. ¿Y cómo eran los vestidos que les hacían? Súper bonitos. Y todo el mundo andaba llorando. Y cuando escucharon, ojo con esto. Sí, ojo con esto. Escuchan que viene Pedro. Preguntan. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Esos hermanos tenían el Espíritu Santo, sí o no? ¿Hablaban en lenguas? ¿Tenían poder del Espíritu? ¿Por qué no oraron por Dorcas para que se resucitaran? ¿Ah? Eran humildes. Reconocían que hasta allá como que no les daba. El peor problema de la iglesia moderna se llama el orgullo espiritual. Hay gente que no hace nada y se creen super evangelistas. ¿Quién me entendió? No se ganan ni al gato de la casa. Los odia el gato. ¿Quién me entendió? Y dicen, yo soy mejor que Reinhard Bonnke. Así escuché un tipo la otra vez, hermanos. Un tipo decía, no se preocupen, ¿para qué tienen que invitar a Reinhard Bonnke si aquí estoy yo? Yo lo miré como diciendo, ¿es en serio? Reinhard Bonnke reúne en una sola reunión 1.600.000 personas y en una sola reunión pasan cientos de sanidades y milagros. ¿Quién me entendió? Uno tiene que reconocer la dimensión de uso de la gente, la dimensión de poder que está cada hermano. Esta gente lo sabía. Hoy en día los criticaremos. Les falta fe. Tienen idolatría por Pedro. Degenerados. Tan espirituales somos nosotros, somos mejores ahora que la iglesia de Jerusalén. Ellos dijeron, pasa Pedro, traigan a Pedro. Tan lindo, ¿verdad? Sí. Ellos sabían que en el cuerpo hay muchos miembros, pero hoy tenemos un problema y es que hay miembros que se están creyendo que son todo el cuerpo, y eso es mentira. Cada miembro tiene su función. Amén.
cada miembro tiene su función. Y si tú no lo reconoces, tampoco a ti reconocerán tu función. Hay alguna gente que hace todo, tanto, todo, que ni siquiera se da cuál es la función de ellos. ¿Quién me entendió? Yo me voy a enfocar en lo que Dios me mandó. A preparar una iglesia para que se vaya con Jesucristo. La palabra de santidad. Y dos, a ganar todas las almas que se puedan antes de que Jesucristo vuelva. ¿Me escuchan? Lo necesitamos. Mandaron a traer a Pedro. Le dijeron: Pedro, se nos murió la hermana ¿qué? Tabita. ¿Y qué sacaron? Los vestidos. Mira que no era gente complicada. Mira lo que ella hacía para nosotros. Y se pusieron a llorar. Y Pedro dijo: ay, Dios. ¿Cómo la vio Pedro? ¿Y qué le pasó? Se murió. ¿Cuántas resurrecciones habían pasado con Pedro hasta ese día? 0. O sea, los hermanos dijeron: este tiene más función que nosotros. Y resulta que hasta ahí nunca había visto Pedro que resucitara a alguien con su oración. Entonces dijo: déjenme orar, sálganse todos, voy a orar. Señor, ¿quieren que resucite esta mujer porque les hace falta aquí en la iglesia? ¿Tú qué dices? Yo creo que Cristo le dijo: bueno, ora por ella como me viste a mí. Dile: levántate y camina. Bueno, oró y Tabita resucitó. Amén. Entonces usted tiene que tener una vida cristiana tan linda que usted le haga falta a los demás en la iglesia. ¿Quién me entendió? Pero falta por lo bueno, ¿no? ¿Quién me entendió? No que usted diga: ay, ¿dónde está el hermano criticón? No, yo se sentía como una pastora, así no es. ¿Quién me entendió? ¡No! ¿Quién me entendió eso? Ay, ¿dónde estará? Que no vuelva, que no vuelva. No, pues así no es. Así no es. Lo bonito es que si tú lo que hagas en la iglesia es ser chiquito, o sea, muy impresionante, pero que tú hagas parte fundamental de la congregación. Amén. Tú no puedes estar vago en la iglesia. Así sea orando, porque tienes que convertirte en una columna de oración por tu pastor, por las hermanas que son columnas, por los hermanos, por las aflicciones. ¿Quién me está entendiendo? Gente así necesita a Dios. ¿Quién me está escuchando? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Bueno, como 4, pero ahí vamos. Amén, 5. Estamos hablando de qué? De la humildad, ¿verdad? ¿Para dónde vamos? Bueno, segundo punto que les voy a hablar. La necesidad del amor y del perdón, ¿verdad? Ojo con eso. ¿Qué pasa con las heridas? Muchas veces nos herimos en las casas, ¿sí? En la iglesia, sí, ¿verdad? ¿Pueden pasar problemas? Sí. Pero Dios nos dejó un regalo maravilloso. ¿Cuál regalo es? Mira, Mateo 6. Después de que el Señor nos ha regalado una gran oración que se llama, ¿cómo? Le llamamos como el Padre. Después de esa oración preciosa, en el versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, el perdón es algo fundamental en la vida cristiana. ¿Qué necesitamos para ir al cielo? El perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, mira lo que me está diciendo Cristo. Si yo perdono a los demás sus ofensas, Dios. Pero si yo no perdono a los demás sus ofensas, entonces mira, aquí la humildad y el perdón se combinan. ¿Qué me facilita a mí perdonar? La humildad y el amor. ¿Por qué lo digo? Cuando yo soy soberbio y yo soy